El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque, como siempre con muchísimas ganas de informarles y bueno, también de que pasen un buen rato dentro del tema informativo. Como hemos visto en el cartel que anuncia el programa, pone la conversión. Ya iremos hablando un poco de qué va este programa, pero antes que nada presentar a nuestro invitado de esta noche, Abubakar Gallego, que es profesor de idiomas, editor y muchísimas cosas más. Buenas noches, Abubakar. Buenas noches. Bien, un poco para ir centrándonos en este programa, porque cuando hemos hablado de la conversión, en el caso tuyo, primero hay que aclarar antes que nada que Abubakar Gallego ha llegado a Canarias porque va a dar una conferencia, 11 conferencias en total, 8 en Gran Canaria, 2 en Tenerife y 1 en La Palma. Pero digo, para dar un poco el por qué está aquí, ¿no? Porque efectivamente hemos hablado de la conversión. En el caso tuyo hablamos de la conversión al Islam. Que ahora ya tendremos tiempo de analizar y también un poco hablar sobre el Islam. ¿Cómo surge esa conversión? Porque además tu vida muy ajetreada incluso en cuanto a religión, ¿no? Sí, sí. Tú naces católico, porque además en la época tuya y mía sí, no te preguntaban, sino no había otra opción. Te bañaban allí y ya te hacían católico. Pasas por el protestantismo, te haces protestante, pasas incluso por una de ateísmo, digamos. Sí, pero antes también has estado relacionado con el budismo, con el hinduismo. Sí. También tienes una etapa de ateo fulgurante sí. durante unos años y
al final te conviertes al Islam. Sí. Bien. La primera pregunta a Abu Bakr es ¿por qué te conviertes al Islam? Hombre, tenías experiencia de otras religiones, te habías aprendido bien la Biblia, porque además estuviste de pastor protestante. Sí. O sea, es verdad que tu religiosidad o tu espiritualidad siempre la has llevado dentro, porque además se nota en tu trayectoria, pero ¿por qué te conviertes al Islam? Bueno, Porque además, sobre todo, cuando tú te conviertes a Abu Bakr, ya había como una mala prensa, por lo menos occidental, en cuanto a lo relacionado con el mundo musulmán, ¿no? Sí. Bueno, si me permites también un poco por el título de la conversión. Para mí la conversión, cualquier conversión, es quizás donde el hombre expresa más su libertad, su capacidad para elegir, ¿no? Es decir, que cuando naces, obviamente naces relegado a una sociedad, a una comunidad y también a una religión, la que sea, ¿no? Si naces en España, sobre todo en nuestra época, pues eras católico. Si hubiera nacido en Inglaterra, pues sería protestante. Si hubiera nacido en la India, pues sería hinduista o lo que fuese. Pero el converso es el que es capaz de alguna forma de salir, de desligarse de alguna forma de aquello en lo que ha nacido y de elegir por sí mismo el camino que quiere seguir. Y a veces ese camino pues no es fácil, porque yo pasé del catolicismo al protestantismo, y es interesante el porqué. Muy joven, ¿no? Sí, yo tenía 16 años. Estaba caminando por mi ciudad, por Zaragoza, y vi un grupo de gente en un pasaje. Incluso oía tonadillas de guitarra y me acerqué. Y vi que había una especie, no sé, quizás una familia, había un hombre, una mujer, dos chicas jóvenes, hablando con la gente y llevaban un libro en la mano que consultaban, miraban. Entonces me acerqué y una de esas chicas se acercó a mí y me dijo si quería preguntarle algo, quería interesarse por lo que estaban haciendo. Le dije, sí, bueno, yo he oído guitarra, hablando, tal. Mira, somos evangélicos, no sé qué, tal. Y empezamos a hablar y a mí lo que me sorprendió muy gratamente es que esta chica y bueno, toda esta familia conocía perfectamente la Biblia. Entonces ella, como decía Marcos, como leemos en el Éxodo, como vemos en el Génesis, como dijo Juan, yo no sabía nada de todo eso. A mí me sonaba el Génesis, el Éxodo, tal, pero los católicos de alguna forma no leen la Biblia, y sobre todo en aquella época prácticamente estaba prohibido, porque ¿quién eres tú para leer la Biblia? Tú no puedes entenderla. Entonces estaban, digamos, los sacerdotes, que eran los que, si tenías alguna duda, pues te explicaban y te interpretaban. Y aquello me impresionó muy profundamente, el ver cómo aquella gente manejaba el libro, se sabía cantidad de pasajes de memoria, y claro, yo me di cuenta que no podía discutir con ella. Porque yo no tenía ni idea. No tenía ni idea, y cada vez que le decía algo me decía, pero eso no es de la Biblia. Ah, ¿cómo que no? No, eso es de los curas. En la Biblia, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pero yo, ¿cómo le iba a decir dónde si nunca la había abierto? Entonces recuerdo cuando terminamos de hablar y iba hacia casa, tenía dentro de mí una enorme presión, pero al mismo tiempo una gran alegría, ¿no? Es como si hubiera encontrado una llave, ¿no? Que me abría una puerta necesaria, ¿no? Porque estaba como muy encerrado y me abrió una puerta como necesaria, y esa puerta era el leer el libro. Tenía que leer el libro. Si yo me consideraba católico, tenía que leer el libro que era la Biblia. Entonces quedamos para la semana siguiente y yo empecé a frecuentar esta familia. me regalaron una Biblia que todavía conservo, y empecé a leerla. Llegaba a casa un poco en secreto porque entonces el protestantismo no estaba prohibido, pero tampoco había una legislación clara. Digamos que estaba permitido de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento pues lo mejor, ser protestante no era lo mejor que podía ser en aquella época, ¿no? Estaba muy estudiadas las cosas. Claro, y luego en tu familia pues lo mismo, el protestantismo sonaba al diablo, a cosas satánicas, ¿no? Entonces por la noche me cerraba en mi cuarto y empezaba a leer la Biblia, y lo primero que me di cuenta es que no tenía nada que ver lo que estaba leyendo con lo que durante esos 16 años
en los colegios que había ido, todos religiosos, lo que había escuchado en tu sociedad sobre el cristianismo, ¿no? Y entonces ya me fui desligando cada vez más hasta que di el paso de convertirme, ¿no?, al protestantismo. Y como comentábamos, al final estuvimos con los evangélicos, después yo estuve con una comunidad de hermanos, y al final yo y un amigo caímos en una pequeñita iglesia que había, 90 feligreses me parece que había, y esto lo llevaba un pastor de Lérida, que venía los domingos allí, y después del culto del domingo, pues normalmente nos invitaba a comer, a mí y a mi amigo, ¿no?, que también era joven como yo. Y después de un año o así que estuvimos juntos, en una de esas comidas me dice: mira, yo no puedo seguir viniendo aquí, para mí es muy complicado, muy difícil, entonces te vas a encargar tú de la iglesia. Que era como ponerme encima de la cabeza una losa de 3.000 kilos. O sea, ¿cómo que me voy a encargar yo de...? ¿Pero cómo me voy a...? Yo tengo 17 años. No, si tú puedes hacerlo, te vas a encargar. Aquello, aunque me supuso un estrés tremendo, porque claro, para mí era una responsabilidad, todos los feligreses eran mayores que yo, pero eso me obligó a profundizar más, a estudiar más la Biblia. Pues, tenía que dar el sermón, tenía que explicar, tenía que dar algo, ¿no?, a la gente. Y entonces, pues eso me permitió, como digo, revisar constantemente, estudiar constantemente la Biblia. Y fue pasando el tiempo, yo ingresé en la universidad y claro, era un tiempo, estamos hablando de los años 70, ya hay una turbulencia social tremenda, ya pues prácticamente se habla de la sucesión de Franco, o sea, yo estoy en la universidad, no sé, hay una movida tremenda, prácticamente ningún día teníamos clase, había manifestaciones, se echaba al profesor de clase porque tú facha, vete de aquí, venía la policía, bueno, una cosa tremenda, que cuando luego yo salía, iba a la iglesia, o sea, es como si todo eso no existiese, ¿no? Entonces para mí eso supuso una crisis, ¿no? Claro. O sea, yo hablaba con los mayores, yo les decía, bueno, pero hay un problema real, o sea, esta sociedad está cambiando, hay una serie de valores, o sea, hay una dictadura y no sé qué, tal. Y ellos de alguna forma echaban balones fuera, como que, bueno, eso no es de la religión, eso es la política, eso es... Entonces eso me causó digamos, un trauma, ¿no? De una forma, aunque fuese de forma tácita, para mí no podía haber una separación entre religión y vida. Tenía que ser lo mismo. O sea, no podemos... No, esto es un aspecto de la religión y ahora pasamos digamos, a la vida cotidiana. Hacerlo en departamentos diferentes. Claro, eso para mí era una cosa extraña, ¿no? O sea, una cosa tiene que ir unida a la otra y una cosa tiene que explicar a la otra, ¿no? Entonces ahí vi una serie de factores que de alguna forma me obligaron casi a abandonar el protestantismo. Poco a poco dejé de ir a la iglesia, poco a poco dejé de leer la Biblia, poco a poco dejé de asistir los domingos al culto y al final decidí partir irme a Francia, a París concretamente, y seguir ahí mis estudios de historia, porque tampoco en ese momento en España podías hacer nada, ¿no? Como te digo, o sea, la universidad estaba prácticamente cerrada todo el día, no había clases, de repente había exámenes, pero no sabías de qué. Entonces decidí abandonar todo e irme a París. En Francia es cuando te encuentras con esas religiones, un poco de meditación. Sí, pero bueno, o sea, cuando llego a París, yo llego a París totalmente escéptico totalmente, y incluso pensando que quizás Marx tenía razón cuando decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y decía, pues a ver si iba a tener razón, porque efectivamente esto es o sea, yo fui un poco, yo llegué allí, o sea, escéptico y desencantado, pero al cabo de un tiempo, claro, la necesidad, ¿no? Como dice Allah Ta'ala en el Corán, no he creado a los hombres y a los genios sino para que me adoren. Es decir, el hombre tiene que adorar, el hombre tiene que reconocer a su creador de una forma o de otra, ¿no? Entonces esa necesidad me apremiaba, ¿no? Yo me sentía sin alimento, ¿no? Vacío. Entonces conocí a un grupo de gente que practicaba el hinduismo, practicaba la meditación, y en aquel momento me convino, porque digamos que era una religión sin Dios, una religión sin las contradicciones que
primero de tres en uno del catolicismo, o por ejemplo en el protestantismo esa especie de trinidad también, o de algo añadido como es el éxito, ¿no? O sea, en el protestantismo el éxito viene de Dios y el fracaso viene de Shaitán, ¿no? Viene del diablo, ¿no? Entonces, si tú tienes una carpintería y te va mal, pues es porque eso fue el diablo. Pues claro, entonces, no porque a lo mejor la gestionaste mal, ¿no? No. Entonces, claro, aquello me creaba también unos conflictos enormes, ¿no? Porque, o sea, obviamente África era un país maldito por Dios, ¿no? Los negros eran gente de Satanás. Claro, no te lo decían, pero tácitamente eso es lo que estabas comiendo, ¿no? Y claro, todo aquello me suponía una tremenda crisis, ¿no? Entonces, todo ese hinduismo, todo ese budismo, en ese momento me convenía perfectamente, porque era digamos, un estudio psicológico, sobre todo, y el tema de Dios, el tema del creador, todos esos temas teosóficos, digamos, o teológicos, quedaban un poco al margen, ¿no? Sobre todo cuando hacías preguntas, lo primero que te decían es, pero ¿sabes quién eres tú? Pues no, la verdad es que no lo sé. Pues primero averigua quién eres tú, después ya averiguarás quién es el que te ha creado, o si hay un creador o lo que sea, ¿no? Eso también me convenía. Pues sí, vamos a dejar esto ahí y vamos a ver quién soy yo. Y bueno, eso también me ayudó de alguna forma al estudio del hinduismo, del budismo, de todas esas, digamos, no religiones, porque en realidad no son religiones, pero sí, digamos, doctrinas o teorías o visiones psicológicas, ¿no? del hombre. A partir de ahí que terminas tus estudios, de repente sí. te da por irte a Polonia. Sí, bueno, empecé a viajar porque tampoco veía Francia o París como un lugar para estar, ¿no? Sobre todo para mí era un lugar donde recibir conocimiento. Yo me acuerdo que había la calle Saint-Jacques, una calle bastante larga, pero bueno, tampoco muy grande, donde había como 40 o 50 librerías todas esotéricas, ¿no? O sea, una detrás de otra, ¿no? O sea, había toda una movida de René Guénon, de Julius Evola, de toda esta gente, de Gurdjieff. La gente no hablaba más que de eso, y bueno, pues era un centro en aquel momento, ¿no? Pero tampoco lo veía como un lugar para estar, ¿no? Un lugar para quedarme, etcétera, ¿no? Y entonces fui a Inglaterra y de allí me fui a Polonia y ahí contraje matrimonio con la que ahora es mi esposa. Tuve 2 hijos. De Polonia te vienes a España, por sí, de Polonia me vine a España. Políticos. Sí, ahí pero no por ti, sino por la situación que se vivía en Polonia. Al poco de estar, Jaruzelski toma el poder, da un golpe de Estado y bueno, pues al final los extranjeros tenemos que salir del país y a los ciudadanos polacos de momento no se les deja salir, incluso los que estaban casados con extranjeros. Y bueno, pues pasó un tiempo, de hecho mi esposa está embarazada, yo conocí a mi hijo con 4 meses en el aeropuerto de Barajas. O sea, que ya está bien, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final empezamos, digamos, la vida en España. Yo monté un centro de idiomas, como te he comentado, y bueno, yo seguía practicando por mi cuenta un poco la meditación. De vez en cuando me escapaba y hacía un viaje a París y visitaba a antiguos amigos que tenía allí, con los que había practicado esa meditación, la meditación trascendental, etc. Y no obstante seguía azuzándome esa espiritualidad que yo había sentido toda mi vida, ¿no? Esa búsqueda constante de mi Señor, del Creador, ¿no? Pero un poco en stand-by, hasta ver qué pasaba, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Abu Bakr, sí. porque además tenemos que llegar a ese momento que él se convierte al Islam, pero además sobre todo porque tengo muchas preguntas que hacerle. Hemos hecho esta historia, por lo menos para centrarnos y saber de qué estamos hablando. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque y seguimos hablando con Abubakar Gallego, profesor de idiomas, profesor también de filosofía y letras, editor, escritor, muchísimas cosas. Pero estábamos centrándonos, como decíamos en la anterior intervención, un poco en lo que da a título a este programa, la conversión. En el caso de Abubakar Gallego, como decíamos, bueno, pues ha pasado por diferentes religiones, incluso ha practicado el ateísmo, que bueno, que es regla general últimamente en este país, y llega ese momento, Abubakar, en que cuando estás en España, con tu centro de idiomas, tu parte profesional, bueno, pues funcionando, te encuentras o te topas con el Islam en algún lugar de España. Sí, la verdad es que eso que has dicho es muy gráfico, porque efectivamente te topas. Sí, porque es lo último que yo podía pensar. Es más, yo sufro una tremenda crisis porque tengo 40 años, prácticamente lo he vivido todo, lo he conocido todo y no he encontrado lo que estaba buscando, lo cual quiere decir que no existe. Para mí era una especie de destrucción. Claro, bastante claro. Entonces fuerte, ¿no? Emocionalmente. Ya que hay, ya que puedo... Claro. O sea, ¿Y qué sentido tiene estar aquí? No queda nada y entonces pues tengo 40 años, igual me quedan otros 40 años más. Entonces no es que pensase en el suicidio, pero tampoco me parecía ninguna estupidez, o sea, ninguna locura. ¿Para qué continuar, no? Que ya mis hijos empiezan a crecer, ya conozco todo y lo que me depara la vida pues no es nada interesante realmente, ¿no? Y entonces es cuando efectivamente me topo con el Islam, pero también hay una súplica, ¿no? Es decir, yo tenía una pequeña habitación así toda de madera donde me solía sentar a meditar, y uno de esos días donde la crisis yo la sentía más fuerte, siento que me estoy muriendo realmente, no solo espiritualmente sino incluso físicamente, ¿no? O sea, es decir, hay una relación, ¿no? Siempre. Entonces es como si yo cogiese literalmente por las solapas a Dios, a un Dios que no sabía quién era, en el fondo ya no sabía quién era, ya no sabía, y le suplicase que me diese el camino, porque me estaba muriendo, que me diese el camino. Entonces comencé a llorar, comencé a suplicarle, y bueno, al cabo de los pocos días empiezan a llegar una sucesión de acontecimientos que me llevan a Granada, a mi familia. Bueno, mi mujer también era profesora, entonces teníamos vacaciones juntos, y decidimos ir a Granada, bueno, de vacaciones, un poco también para quizás con esa ilusión de que quizás pasar una semana un poco alejado, sí, eso te va a tranquilizar. Y curiosamente Allah Ta'ala ya había metido en mi corazón por esa súplica había metido en mi corazón la guía, y nada más que llegamos al hotel, salimos y veo una tetería, pues, de las muchas que hay en Granada, así, tipo llena la calle aquella que claro, está como 300 teterías, sí, todas así de estilo árabe, con sus pasteles y tal.
y me siento profundamente atraído a entrar, ¿no? Le digo a mi esposa y a mi papá, vamos a entrar aquí. Pedimos unos pasteles, unos tés, y le pregunto al camarero, oye, ¿aquí hay una mezquita cerca de por aquí? ¿O aquí en Granada? Dice, sí, aquí mismo hay una musala, hay una... cruzando la calle. Que yo me sorprendió, vaya, claro. Pregunto por una mezquita que no es como preguntar por... Y resulta que hay una ahí. Y era Ramadán, me acuerdo, el mes de Ramadán. Y después de tomar el té nos acercamos allí. Llamo a la puerta y abre la puerta un joven que estaba escobando el hall de la entrada y me dice, sí, que puedo servir en algo. Digo, bueno, ¿esto es una mezquita? Sí, es una musala, sí, aquí nos reunimos, hacemos la salá y todo eso. Digo, bueno, yo no sé, he estado practicando hinduismo y budismo durante mucho tiempo, la verdad no conozco nada de Islam y era un poco, bueno, pues por charlar y me dice, bueno, pues charlar de qué, Yane. Si tú practicas el budismo y el hinduismo, pues nada, pues que te vaya bien, pum, y va a cerrar la puerta. Y yo pongo el pie en la puerta y le digo, un momento, Yane, solamente quiero, Yane, yo no sé nada de Islam, quiero saber un poco, haceros algunas preguntas. ¿Para qué quieres preguntar? O tú estás practicando esto, yo estoy practicando lo otro, cada uno lleva su historia, pum, y vuelve otra vez a intentar cerrar, yo vuelvo a poner el pie y le digo, bueno, ¿tú cómo te hiciste musulmán? Dice, bueno, mi hermano era musulmán, hablábamos, tal, discutíamos y al final, pues digo, exactamente, pues eso es lo que quiero hacer yo, hablar, o sea, que me contéis un poco lo que es el Islam. Y en esto viene un hombre así ya de una cierta edad, muy elegante, vestido. Como habíamos elevado un poco la voz, digo, ¿hay algún problema? ¿Pasa algo? Digo, no, bueno, yo simplemente, me gustaría saber un poco del Islam, un poco de... Oh, por supuesto, por favor, pase. Digo, estoy con mi esposa, no importa, hay sitio para todos, pasen y tal. Bueno, ya... Curiosamente después tuve mucha relación con este joven. Con el de la puerta. Sí, una persona encantadora. Pero un hombre que estaba con las orejas... Sí, pues él estaba en Ramadán y estaba allí y bueno, él decía, tú budista, pues vete con tu budismo y déjanos tranquilos. Te conviertes al Islam sí. Y a partir de ahí, incluso en tu vida profesional, tú incluso llegas a Turquía, o sea, te vas de España a Turquía, estás 3 años allí. Sí. Que me imagino un poco, porque claro, el tema de los países árabes con respecto al Islam, que son minoría los árabes, porque además aquí la gente siempre ha interpretado que, bueno, el Islam árabe, y resulta que los árabes son musulmanes un 30% del total, con lo cual son minorías, ¿no? Claro. O sea, que no son tal, pero siempre se ha asociado, ¿no? Claro, Indonesia tiene 200 millones de musulmanes. Que ya va a sobrar. Claro. O sea, que va a sobrar en cuanto a... Pakistán... efectivamente, pero tú llegas a Turquía un poco... tema profesional... Tema religioso, ¿por qué debes poder irte a Turquía? Bueno, como te he comentado, cuando me convierto me doy cuenta de que el Islam es conocimiento, que tienes que empezar a aprender prácticamente todo desde el principio, ¿no? Claro, yo tenía 40 años, para mí no era fácil empezar ahora a aprender árabe, una lengua extraña, una lengua muy diferente, ¿no? de las europeas, después aprender a leer el Corán, bueno... Pero yo tenía 2 hijos de 13 y 12 años y entonces pensé, bueno, ellos pueden adquirir muchísimo conocimiento, están en la edad. Entonces empecé a buscar este conocimiento, a buscar sobre todo a las personas que pudieran dárnoslo, las personas con las que pudiéramos aprender. Y claro, no es fácil, porque nunca coinciden las cosas, nunca... Luego me hablaron de una gente en Lyon, unos palestinos que tenían una escuela, una madrasa, tenían una librería y bueno, me fui para allí, pero bueno, era gente encantadora, gente muy amable, muy hospitalaria, con muchas ganas de hacer cosas y tal, pero yo veía el programa que tenían en la madrasa, pues era un programa débil, ¿no? Era un programa pues para gente que trabaja y después pues en unos ratos libres pues va allí, pues estudia un poco, pero claro, yo para mis hijos quería algo más disciplinado, ¿no? Más fuerte. Y al final un musulmán con el que tenía bastante relación me dice, mira, él comerciaba con plata, compraba plata en Turquía y la vendía en España, me dijo, ¿por qué no te vienes a Turquía?
y voy a estar allí una semana, ven conmigo. Bueno, pues vamos a intentarlo allí, ¿no? Y fui a Turquía, la primera vez que iba a un país musulmán, y bueno, estuvimos en una mezquita que nos habían dejado un sitio para quedarnos, y por la noche pues quiero ir al baño. Pero claro, yo digo, ahora todo oscuro ahí, ¿cómo llego hasta allá? No, ni siquiera sé el camino. Bueno, al final me levanto porque tengo que ir. Voy buscando la llave de la luz, pum, doy aquí, y abro la puerta que daba a lo que es la mezquita, que yo esperaba que iba a estar totalmente oscura, claro, sin nadie, y de repente abro y está toda iluminada, una gente haciendo la oración allí, otra gente estudiando aquí, y te hablo de la 1:30 de la mañana. Y entonces digo, ¿pero esto qué es? O sea, algo increíble, ¿no? Y entonces al día siguiente, con otro amigo, también de español, musulmán, pero que hablaba muy bien árabe, le digo, mira, tenemos que hablar con el responsable de este sitio, por favor. Tenemos que hablar y ver si nosotros y sobre todo mis hijos podrían estudiar aquí. Y efectivamente al día siguiente pues, hablamos con la persona encargada, con el emir de allí, y al final dijo sí, no hay ningún problema, les vamos a buscar un programa para que aprendan primero turco, obviamente, porque las clases eran en turco, y después les metemos un programa de Corán, de no sé qué tal. Bueno, entonces yo volví a España otra vez sumamente esperanzado, porque bueno, por lo menos había encontrado un sistema exactamente lo que yo andaba buscando. Mis hijos les pareció bien la idea de estudiar de esta forma, y ya nos fuimos a Turquía, y ellos se metieron en esta madrasa. Esos 3 años que estás en Turquía, sí. Después coges y vuelves a España, y de España a Siria, sí, o de sí. Turquía a Siria. No, de Turquía a Siria. De Turquía a Siria directamente. Sí, de Turquía a Siria. Sí, bueno, de alguna forma mis hijos terminaron de memorizar el Corán en Turquía, y el estudio del árabe en Turquía es muy fuerte, es mejor incluso que en los países árabes, como suele ocurrir. O sea, si nos fijamos, hay grandes lingüistas españoles de lengua española que son suecos, que son irlandeses. Claro. Cuando eres extranjero haces una especie de vivisección de la lengua, ¿no? Porque no es tu lengua, entonces quieres saber exactamente cómo funciona, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿No? Entonces, claro, los turcos hicieron un estudio minucioso de la lengua árabe, de cómo funciona exactamente, ¿no? Y entonces, pues son estudios muy, muy buenos, muy fuertes, ¿no? Pero claro, el turco estudia en turco, el turco estudia el árabe en turco, ¿no? Claro. Entonces tienes que muchos de estos turcos, de estos estudiantes, leen libros en árabe que muchos árabes no pueden leer, ¿no? Te cuento una pequeña anécdota de un profesor en Siria, sirio, de árabe, ¿no? Que estaba escribiendo en la pizarra unas frases, y entonces un alumno le dijo, no, ahí no es fatha, ahí es damma, ¿no? Y el profesor le dijo, ¿eres turco? Dijo, sí, como tú digas, ¿no? O sea, tienes razón. Si tú me dices eso, no discuto, porque realmente son fuertes, pero claro, no tienen la práctica de la lengua, como es lógico. Entonces yo pensé en ir a un país árabe donde mis hijos pudieran, aparte de conocer el árabe, pues también poder hablarlo, Llegas a Siria, llegas a Damasco, y ahí te adaptas, porque hasta la actualidad sigues viviendo ahí, ¿no? Sí, sí. Y si te has adaptado perfectamente. Perfectamente. Ahí creas tú también te haces editor, sí. Empiezas a editar libros, sí. Principalmente en inglés y en árabe. Sí. Llega un momento también que te haces como escritor, empiezas a escribir, sí. Y bueno, ahora vas a publicar tu primer libro en español. Sí, es decir, ahora esta editorial era editorial Al-Andalus, la que era en Siria, y ahora hemos hecho una editorial que es Cuadernos Damascenos, solo para editar en lengua española. Sí. Preparas este libro que está a punto de salir, que es El muñeco del ventríloco. Sí. ¿Por qué ese título, por cierto? Sí, bueno, me pareció bastante gráfico, el muñeco de los ventrílocos, porque, claro, el muñeco hace así, abre la boca, pero en realidad él no habla, porque es un muñeco. Habla alguien que está detrás, y es la situación en la que estamos. Alguien está hablando por nosotros, alguien está moviendo nuestras manos,
Está moviendo nuestro cuerpecito de trapo, pero no somos nosotros, ¿no? Y se trata de... Estamos hablando de Islam, estamos hablando de Corán. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque efectivamente el tiempo a veces nos lo limita. Una pequeña pregunta, solamente me la contestes rápidamente y ya, sí. ya la desarrollamos. Tú ahora mismo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves sobre todo en Occidente? Porque claro, tú estás ahora en Oriente, pero bueno, toda esa maraña que se ha creado, que han metido al Islam dentro, claro, que no tiene nada que ver, es decir, es como cualquier malaje de estos que dice, bueno, es que yo soy de aquí, pero tú no eres de aquí porque lo que dice aquí no lo estás haciendo, con lo cual creo que eres poco. Pero toda esa historia que se ha creado al lado del Islam, ¿qué te parece a ti? Es decir, y rápidamente, todo eso que se ha creado, que realmente, y bueno, yo lo puedo decir, que creo que tiene poco que ver con lo que habla el Islam. ¿Qué te parece todo eso que se ha creado en el tema occidental sobre el Islam, sobre los musulmanes? Bueno, un poco más que son los terroristas del mundo, ¿no? De esta época, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que es la historia eterna, ¿no? O la historia interminable entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, hay unas fuerzas digamos satánicas, unas fuerzas del mal, como lo quieras llamar, que intentan dominar, y luego hay unas fuerzas del bien que intentan contrapesar ese mal, y bueno, pues a veces esa lucha es más encarnizada que otras, ¿no? Ahora estamos en un tiempo donde es una lucha realmente fuerte, ¿no? Y digamos que el Islam auténtico, el Islam que Allah Ta'ala nos ha transmitido en el Corán y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam nos ha transmitido a través de los ahadith, representa las fuerzas del bien. Obviamente el mal lo que hace es lo que en árabe se llama el Dajjal, ¿no? Es decir, lo que hace es que el mal parezca bien y el bien mal, y es lo que se está haciendo ahora. Ahora resulta que el Islam es la imagen del mal, ¿no? La imagen de todo lo malo, del terrorismo, de la ignorancia, de todo, ¿no? Claro, ahora el trabajo, digamos, de los musulmanes es presentar la verdadera cara del Islam, la verdad que es el bien, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de la conversión, estamos hablando del Islam, estamos hablando con Abu Bakr Gallego. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Tenemos aquí, bueno, pues a Abu Bakr Gallego, que ha llegado a estas islas, bueno, para dar una serie de conferencias.
Bueno, me imagino que ha sido el Centro Cultural Islámico o Centro Cultural Canario, Islámico Canario, que a veces el que te ha traído para dar estas conferencias. Sí, sí. Con lo cual yo me imagino que estas conferencias van dirigidas al público en general, a los musulmanes en particular, pero como tú me decías fuera de micrófono, no son conferencias académicas, sino conferencias al pueblo llano y de alguna manera... conferencias, digamos, prácticas sobre lo que cada uno está viviendo, ¿no? Me imagino que son en español, porque tú hablas árabe, ¿no? Pero, bueno, hacemos un pequeño resumen al principio, porque quizás hay algunos musulmanes árabes que a lo mejor llevan poco tiempo, lo que sea, y no tienen un gran conocimiento del español. Quizás en la charla se van a perder, o hacemos un pequeño resumen en árabe al principio, ¿no? Y después hacemos la charla en español. Sí. El Islam, y hablamos de España en general, la gente ve que hay diferentes musulmanes, cuando no los hay, pero bueno, por lo menos en su manera de comportarse, un musulmán español, a lo mejor con un musulmán árabe, o un musulmán marroquí, argelino, bueno, pues como que no están, aunque tienen el mismo libro o las mismas directrices, sin embargo aquí me da la impresión, Abubakar, que cada uno adapta el libro a la cultura de uno, porque a mí me da que estos son más bien temas culturales y de mentalidad de los países, de cada país, que en sí de la religión, ¿no? Sí. Porque un musulmán español en muchas cosas se diferencia de un musulmán, digo, en la manera de interpretar las cosas, ¿no? Sí, bueno, hay una diferencia muy importante, ¿no? Y es que el musulmán español es alguien convertido. Si volvemos al comienzo del programa, decíamos que la conversión exige elección, exige elegir. Es un paso que tú tienes que dar, y a veces ese paso significa muchas cosas, significa ruptura, significa desligarte de lo que te ha estado alimentando, ¿no? Desde niño, ¿no? Entonces es un paso que exige una gran determinación, no es un juego, ¿no? Entonces, claro, ese paso, la gran mayoría de los que podríamos llamar musulmanes nativos, ¿no? Por decirlo así, musulmanes nacidos ya musulmanes, ¿no? Sobre todo en los países árabes o no árabes, ¿no? Ese es un paso que ellos no conocen. Ellos han nacido musulmanes, han vivido el Islam más como una cultura que como una religión. Pero te iba a decir que en muchos casos alguno desconocerá cosas y se las ha adaptado a su... Sí, porque esa cultura lo que hace es que a veces se hace pasar por Islam. Claro. Mucha gente te dice, bueno, eso es sunna, o sea, eso es del Islam. En cambio no es del Islam, es de ese país. De su cultura. De su cultura que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Pues sí, había Islam allí, un Islam correcto, un Islam fuerte, bien afirmado, pero con el tiempo se ha ido introduciendo aspectos culturales, aspectos tradicionales, de anteriores. Que no tiene nada que ver con el Islam. Que no tiene nada que ver con el Islam. El musulmán nativo, por llamarlo de alguna manera, de alguna manera al converso lo ve como diferente, lo ve como recién llegado, lo ve como que no es el mismo tipo de musulmán. Sí, depende mucho de los países, ¿no? También de la mentalidad. Sí, de la mentalidad. Por ejemplo, yo pienso que sí, bueno, yo no sé, yo ahora llevo muchos años sin estar en España, pero yo cuando me hice musulmán, pues sí que había una especie de... ¿Tú cómo vas a saber nada si eres español, o si eres francés, o si eres inglés, ¿no? Sobre todo de magrebís, ¿no? Bueno, para mí el Magreb no solo es Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, bueno, todo lo que es el Magreb, ¿no? El oeste. Pero eso es cuestión más bien de cultura y de mentalidad, ¿no? Sí, bueno. Porque yo me imagino que el musulmán converso, como tú decías, ha tenido que elegir, ha tenido que formarse posiblemente más que el nativo, que se lo han dado ya, y se ha voluntariamente ha acogido esa religión, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tú imagínate que tú no eres gitano, pero te encanta el flamenco, ¿no? No sé, lo sientes, ¿no? Y decides meterte en ese mundo del cante hondo, del baile. Claro, eso está totalmente controlado por los gitanos, que son los que casi
como decir, sí, intuitivamente lo tienen, ¿no? Para ellos, tú, por muy bien que bailes, por muy bien que cantes, lo que te van a decir es continuamente, no, pero aquí te falta, tú no pronuncias bien, tú ese paso no lo haces bien, porque tú no perteneces, digamos, a esa casta. Es el mismo problema que ocurre con el Islam. O sea, el Islam, el Corán desciende en lengua árabe, y desciende en Arabia, y desciende sobre un hombre, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, que es un árabe, ¿no? Entonces, tú estás totalmente fuera de la historia, totalmente fuera de... No tiene nada que ver con los árabes. No tienes nada que ver con los árabes, ni eres árabe, ni hablas árabe, ¿no? Entonces, claro, al ser una cultura, entonces eso es lo que pesa, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, he conocido, por ejemplo, a varios sirios que en un momento determinado de su vida, cuando eran jóvenes, rechazaron el Islam y se hicieron totalmente ateos, ¿no? Pues leían a Jean-Paul Sartre, bueno, totalmente, ¿no? Y en un momento determinado hay una conversión de estas personas al Islam, una verdadera conversión. Claro, con eso te entiendes de maravilla. Claro. Yo he tenido muchísima relación. A veces él tenía un negocio de graphic design y a veces iba por la noche a las 10, las 11, porque él se quedaba hasta muy tarde haciendo, y estábamos 2, 3 horas charlando y tenemos una gran amistad. ¿Por qué? Porque él me entendía perfectamente y yo lo entendía a él perfectamente. En cambio, aquellos que han nacido musulmanes y que realmente nunca han tenido la menor crisis, sino que, bueno, simplemente han seguido lo que su tradición, su familia, su sociedad les dictaba en cada momento, pues no te pueden entender, eso es normal. Un musulmán converso es más practicante del Islam, de las directrices del Islam, que a lo mejor un musulmán nativo que solo han impuesto, y en muchos casos, pues... En general sí. Sí, en general, sí. Hay de todo, por supuesto. Hay también musulmanes europeos o occidentales que al cabo de un tiempo empiezan a relajarse y tal, ¿no? Pero en general sí, por lo que hemos hablado, porque es algo que tú has decidido. O sea, tú has decidido dar ese cambio que a veces te ha podido costar muy caro a nivel de relaciones familiares, relaciones... Entonces, obviamente, no es un juego, no es algo... Tú quieres practicar, tú quieres hacer eso. Se me ocurre una pregunta, Hugo, que yo no sé si a lo mejor voy a decir una estupidez, se me ha ocurrido ahora, de repente soy el hombre de las ideas recientes. Hablamos de muchas religiones, pero en el fondo es una sola. ¿No podría haber en este mundo tan raro y tan especial una unificación? Porque en el fondo estamos hablando de una sola religión. Sinceramente, me da la impresión de que hubiera una sola, que efectivamente que todos saben que es una sola, que fuera toda una sola, o eso es una utopía que se le ha ocurrido al presentador de este programa y que un poco le han dicho, bueno, no digas tonterías. Bueno, yo creo que se nos ha ocurrido a todos alguna vez, ¿no? Esa idea, porque efectivamente ves que es una religión, porque solo hay un creador, obviamente. O sea, el universo no lo han creado siete dioses o cinco dioses, ¿no? Entonces, por supuesto, todas las religiones o todos los caminos espirituales de alguna forma intentan llegar a ese Dios, ¿no? Intentan contactar con la divinidad. El problema es que hay en el Corán, por ejemplo, hay algunas aleyas muy inquietantes, por lo menos para mí, que decían, donde Allah Ta'ala dice, y no se desunieron hasta que no descendió la verdad. Entonces, claro, eso parece una contradicción, porque precisamente tú y yo estamos hablando de que estamos buscando la verdad, y si desciende la verdad, ahora pues deberíamos unirnos en esa verdad, que es lo que estamos buscando. Claro. En cambio, Allah Ta'ala dice, no, cuando desciende la gente se desune, y efectivamente, ese es el problema. El problema es que la verdad que cada uno busca, es decir, todos quieren que la verdad se adapte a ellos. Yo tengo mi historia y quiero que la verdad se adapte a mi historia. Es decir, cuando Mohammed sallallahu alaihi wasallam recibe la profecía, todos la están esperando. Los judíos sabían que prácticamente en ese instante, en ese tiempo, iba a venir el profeta, iba a descender la profecía, los curaís, todos lo sabían. Entonces, y además Mohammed sallallahu alaihi wasallam era considerado se llamaba el Amin, el veraz, el fiel, en el que se puede confiar, el honrado, el generoso.
Entonces, cuando desciende la profecía sobre él, pues lo más normal es que todo el mundo diga, pues claro, efectivamente, pues ¿sobre quién? Si no va a descender, pues muy bien, ya es esto lo que estamos esperando. Pero no, en el momento en que Mohammed dice, bueno, pues yo soy el profeta, sobre mí ha descendido la profecía, todo el mundo empieza entonces a decirle, sobre ti, tú eres un mentiroso, tú eres un poseso, tú eres un poeta, tú eres un... ¿no? Empiezan cuando cada uno por su lado. Claro, ¿por qué? Primero, los judíos no esperaban que fuese un árabe, pues esperaban que el profeta fuese un judío, entonces esa verdad ya no les interesa. Los otros esperaban que fuese alguien rico, alguien poderoso, alguien con 10 o 15 hijos detrás, con un gran clan, y resulta que es un huérfano que es iletrado, que no tiene ningún poder. O sea, ¿cómo va a descender la profecía sobre esta persona? ¿No? Entonces, la verdad no conviene a nadie. Y entonces, efectivamente, todos se dividen y todos empiezan a... Hemos llegado al final, pero sí me gustaría una última pregunta. Tú hablabas en un determinado momento del programa de que los musulmanes ahora mismo están en esa labor de hacer llegar la verdad, que es decir, aunque hablabas del bien y del mal y que ahora esas fuerzas del mal están dando caña, pero sí es verdad que los musulmanes tienen que llegar al pueblo en general, mundial, y dar la imagen de lo que realmente son, no lo de que algunos han usurpado una identidad que me da la impresión de que no tiene nada que ver con, bueno, estoy seguro que no tiene nada que ver con el Islam, pero se está trabajando en eso a niveles por lo menos de pequeñas comunidades, de llegar a la sociedad en general y decir, mire, estamos aquí, es una religión, y estos individuos no tienen nada que ver, porque también se pueden decir que son católicos, que son protestantes y van y ponen una bomba en cualquier lado. ¿Se está haciendo algo en ese sentido, por lo menos en pequeñas comunidades y llegando poco a poco a la gente en general? Sí, quizás se está haciendo, pero no como quizás se debería, dado el tamaño del problema, ¿no? Claro. La envergadura del problema. Llega a poco lado para lo que se cuece. Claro, exactamente. No hay un trabajo que de alguna forma corresponda a la envergadura del problema del que estamos hablando. Pero bueno, quiero decir que eso es algo personal. O sea, uno de todas formas, no se queda parado. En tu caso, que has venido aquí a dar estas conferencias, creo que estás contribuyendo un poco a eso. Bueno, inshallah, esperamos que haya algún beneficio y que se pueda arrojar algo de luz sobre el Islam, que es simplemente un camino para andar por esta existencia precisamente sin conflicto, sin guerra. Claro. Islam significa paz, es decir, la tranquilidad, la paz, ¿no? ¿Alguien no desea la paz? ¿Hay alguien que no desea la paz interior? Yo creo que todos. Pues Abu Bakr Gallego, profesor, escritor, editor, buena gente, que eso ya lo digo yo, lo pongo yo. Gracias por estar aquí. Desearte lo mejor, que esas conferencias pues sean todo un éxito en cuanto a la idea que tú traes de ellas. Y bueno, porque tengamos más ocasiones. No sé si era la primera vez que venía. Sí, la primera vez. Que venía. Bueno, pues la primera vez, y espero yo también que no sea la última. Y además, sobre todo de Damasco aquí, pues se viene bien. Y te estás un rato en un buen clima. Allí también lo tienen. Bueno, allí hace más calor que aquí. Se hace calor y más frío. Y más frío. Pero bueno, que Canarias es un sitio muy abierto y muy encantado de tenerte otra vez aquí. Muchas gracias. Gracias, Abu Bakr. Bien, las palabras de Abu Bakr Gallego, yo creo que nos ha aclarado un poquito más acerca del Islam, acerca de la conversión, y además como una persona como él, que pasa por diferentes religiones y se convierte. Yo creo que es todo un ejemplo, sea cual sea la religión, y sobre todo esa espiritualidad que llevamos todos, o prácticamente todos, dentro, esa espiritualidad que aunque alguien no la quiera reconocer, nos viene innata. Señores, gracias por estar ahí, desearles lo mejor como siempre y esperarles la próxima semana aquí en El Enfoque. Hasta siempre.